Bueno, un saludo para todos. Siempre presentado por la Cooperativa Serrana, construyendo tu comunidad y disfrutando de un rico tereré con hielos Iceman. Queremos profundizar en esto que ya lo hablamos esta mañana temprano, que ya lo dimos como noticia, un hecho lamentable que sucedió en un partido entre escuelas de fútbol, entre lo que vendría a ser una categoría en la que los sueños infantiles y adolescentes de ser futbolistas son los que afloran, en donde uno debería entender que están para divertirse, para crecer, además de lo otro, y que lamentablemente vuelve a terminar en actos de violencia, una gresca entre chicos de 13, 14, 15 años, en un partido de un torneo, por llamarlo de una manera, de esperanzas. Porque ni siquiera es un torneo oficial de la APF ni de la UFI. Es un torneo de asociación de escuelas de fútbol, en donde participan equipos del interior, equipos de la capital, incluso clubes que ni siquiera hoy día forman parte del esquema de la APF. Clubes de barrio, como se dicen, que también existen muchos. Pero más allá de todo eso, acá lo lamentable es que una vida se vuelve a perder por la violencia. Y acá no es que se enfrentó la hinchada de tal club con la hinchada del otro club. Acá no es que se enfrentó el público. No es que ingresaron aficionados a pegarle al réfere o a los jugadores, como lamentablemente ocurre prácticamente cada fin de semana, sobre todo en el fútbol del interior. Y también en varios de los torneos de barrio en Asunción, ¿verdad? Tal vez no ocurre tanto en los profesionales eso de entrar a la cancha. ¿Por qué? Porque es prácticamente imposible invadir hoy un campo de juego del fútbol profesional. Pero sí ocurre afuera, ocurre en las gradas. Pasó con los hinchas de Luque, con la policía de vuelta. Pero lamentablemente, en escenarios que no reúnen las condiciones, esto es algo absolutamente, y me van a disculpar el término, normal. Y fíjense, utilizamos un término como el de normal, como si eso estuviese bien. ¿Y por qué decimos normal que haya pelea? ¿Por qué? Porque todos los días, de donde hay fútbol prácticamente, tenemos moquete, tenemos pelea, tenemos árbitros ensangrentados, tenemos jugadores que denuncian, dirigentes que se denuncian. Y hay un montón de factores que no es que no se tienen en cuenta, sino que no estamos capacitados. Y voy a ir a esto. Primero, lo lamentable lo que sucede con este chico, ¿verdad? Era su primer partido con su nuevo club, el Nacional de San Bernardino, iba a participar en este torneo. Su primer partido, él es un chico, su familia es de Altos. El muchacho se llama Ismael Domínguez. Desde la semana pasada estaba practicando en el Club Nacional de San Bernardino, que es cualquier niño de la zona de las compañías de Alto, Samber. El Nacional de Samber es, no sé, es el club de la zona. Tal vez el club de donde más fácilmente podrías surgir. Y va con esa esperanza, desde la compañía de Ubú de Altos, a entrenar, a jugar. Y su debut se va a producir en Asunción, cierto, no es para uno, no es la olla, es en la cancha del club del barrio, pero para muchos de estos chicos, incluso el hecho de ir a Asunción ya es algo demasiado llamativo, importante, grande, que te acrecienta las esperanzas. Y en un partido cualquiera que estaba por terminar, hay una jugada, según los testigos, ¿verdad? Pues yo no puedo opinar mucho porque no he visto, pero según el informe también que estuve leyendo y lo que le enviaron a la UFI, se calentó el ambiente, empezó una gresca, el referee echa dos y empieza una gresca entre uno y otro equipo, y en una de esas, uno de los chicos que estaba afuera, incluso que no estaba ni siquiera en la cancha, viene y le prende una patada entre la nuca y la cabeza a Ismael. Este se desvanece, lo asiste rápidamente su entrenador que estaba tratando de separar ahí, y estando en el piso incluso recibe unas cuantas patadas más, pero aparentemente esa patada en la nuca ya fue
Se espera la autopsia, ¿verdad? Pero para determinar qué patada fue la que lo mató. Ay. Un chico se presentó con sus padres a una comisaría en la capital a ponerse a disposición de la justicia. Pero aparentemente no fue, de acuerdo escuchando lo que declaró el técnico, fueron varias patadas. Y una verdadera pena. Ahora, a lo que quiero llegar, ya voy a ir analizando con ustedes. Todo esto va por la intolerancia hoy día existente, va por la violencia existente en las cabezas, no solamente de los grandes, ya de los chicos. La vez pasada un partido de fútbol de salón, su 11, su 12, creo que era Moquete también, por acá cerca. Y los partidos de primera y juvenil, eso, olvídate, prácticamente. Y el fútbol local, acá en Cacupé, ¿cuántos partidos le pegaron al refre hasta con botellazo en el vestuario? Y prácticamente en toda la liga. Y uno dice, y eso tiene la culpa la APF, eso tiene culpa la UFI, eso tiene culpa la policía. Esto. Yo creo que en gran medida todos tienen parte de culpa en esto. Pero por ejemplo acá, como les cuento, y quiero dar un ejemplo nomás de esto. En Asunción sí, en Asunción hay mucho más policía. Pero ustedes creen que habiendo tantos partidos por día, estos partidos de las escuelas de fútbol, vos andate un domingo a la mañana y recorre por diferentes canchas, canchitas, parques, en Asunción y alrededores, y vas a ver la cantidad impresionante de partidos que hay, con padres nerviosos, padres que le putean a los referes, que le putean a sus hijos, que le putean a los niños del otro equipo. Todo comienza por la intolerancia, la mala educación, sobre todo de los más grandes. ¿Por qué? Porque si estos chicos se pelean en una cancha, son adolescentes, 14, 15, ¿quién no me van a decir? Bueno, hoy no creo, pero nosotros antes de nuestra época de esa edad, ¿quién no se moqueteó en su juventud? Vas a decir vos, ¿verdad? ¿Quién no participó, pero nunca a los grados de violencia que hoy se están dando en las canchas, en el deporte? Yo he estado en muchos intercolegiales que terminaba partido de vóley, que parece tranquilo, que no hay ni contacto físico, que de repente terminó moquete. Y ni hablar de fútbol, ni qué decir fútbol de salón. Pero nunca a nivel de... Pero bueno, se termina. Sí, alguna pelea a veces pasaban a la calle, varios Monseñor Salesianito, varios Inter San José, varios CNC contra varios. Pero eso ha ido creciendo con el correr de los años. Hoy alguien te bocina fuerte en el coso y vos ya te levantás con un revólver en la calle. En estos días de vuelta ya ocurrió esto. Ya, el nivel de intolerancia es tal que sucede todo este tipo de cosas. Y comienza con los padres, comienza después con la gente mayor. Y la gente dice, ¿y cómo lo van a organizar en una canchita? Y bueno, las asociaciones organizan. ¿Cómo no va a haber policía? ¿Cómo va a haber policía en cada canchita de todo el país? ¿Cómo no va a haber ambulancia? Ni en el IPS no hay ambulancia. Y vos pensás que en 120 canchas al mismo tiempo va a haber ambulancia. Ni en los partidos oficiales no hay. Todas las ambulancias que tienen que haber. Entonces, hay un montón de factores. Y me van a decir ustedes, y estoy de acuerdo, ¿para qué se hace entonces? ¿Por qué se juega entonces? Sí, ¿por qué se juega entonces? ¿Por qué tiene que haber 100 torneos? ¿Por qué tiene que haber clubes, 200, 300 clubes en una determinada área si no están capacitados? Entonces, acá yo creo que tiene que haber una reforma, primero también en ese sentido. No puede cualquiera. Sí, yo sé que en tu barrio vos querés tu club, que fundó tu abuelo, que vos jugaste cuando era mitad y querés mantener. Pero si no está en condiciones, no está en condiciones. Y culpables o responsables de todo esto vamos a encontrar desde el gobierno central, la Secretaría, APF, UFI, Asociación de Escuelas de Fútbol, Federación de Escuelas de Fútbol, EREA, pero acá el culpable principal hoy es la sociedad. Nuestra sociedad violenta que ha corrompido a nuestra juventud ya hace un tiempo y hoy día hasta a nuestros niños. Chicos que a esa edad, 14, 15, uno debería celebrar que estén practicando un deporte y que no se estén drogando o chupando ahí por la calle.
Pero muchos también están en eso, están entre el deporte y están entre lo otro y y que total, si ellos se pelean nomás, en el colegio se pelean, a la salida del colegio se pelean. Ya. Y fuimos a esto. Y hoy tenemos que volver a hablar de esto porque hay un chico fallecido. Y después seguro que dentro de 15 días, dentro de una semana, nadie se va a acordar más de esto excepto la familia. Excepto la familia. Pero bueno, es un montón de cosas que aquí hay que analizar. Yo les suelo contar a ustedes y voy a ver como caso, porque veo muchos que quieren culpar a la policía, que como que no va a haber ambulancia. Sí, acá el responsable principal es el organizador, el dueño de casa. Eso es definitivo. Después, evidentemente, el responsable material es el que comete, porque termina siendo un delito. Una agresión es un delito. Y aparentemente no fue solo uno. Pero, ¿cómo parar esto si la sociedad está en esto? Vos tenías acá en Cacupé, le contaba yo una vez, 13 partidos a la misma hora en primera división. 13. Domingo a las 3 de la tarde. La mayoría de la gente que se vaya a Ojomoica, Ure, porque empezó lo temprano con el asado, tallarín, vamos a continuar y ya se va. Ah, no se le permite meter bebida en la cancha. No se le permite meter bebida en la cancha, pues ya llevan pues la bebida puesta. Y muchos no hace falta que estén bebidos para que sean violentos. Porque algunos utilizan como excusa nomás eso de que estaba bebido o chupado. El violento es violento de por sí. El alcohol lo que hace a veces es lo desinhibe. Y aniquen a que esté en grupo. Y vale los perros cuando están en grupo. Pero solo en un mano a mano son más inútiles que... son más buenos que el ASI. Entonces, todo radica y comienza creo que en la sociedad. Pero le decía, 13 partidos a la misma hora en Cacupé. 70 policías nomás ahí en la comisaría. ¿Cómo vas a cubrir? En una patrullera tenés que llevarle a repartirle a tu policía en 4 o 5 canchas. Y después no ha alcanzado otra. Y mientras tanto, viva la pepa para los ladrones. ¿Y qué van a hacer, por ejemplo, 2 o 3 policías en un espectáculo donde de repente sí es un clásico, se pide montada, se pide esto, se pide refuerzo? Pero ¿qué ocurre, por ejemplo? No pasó si que eran cosas en esto. Hace 15 días, le voy a contar, hace 15 días hubo 37 finales de ligas del interior. Al mismo tiempo. ¿Cómo cubrí todos? Debería ser responsabilidad de las fuerzas públicas, ¿verdad? Pero ¿cómo cubrí todo? Si las fuerzas públicas, ahí ya vamos a ir al gobierno central, el Ministerio del Interior. O sea, si queremos buscar responsables, todo, hasta le diré, los comunicadores sociales, todo. Porque yo también veo muchas veces comunicadores sociales, este árbitro un sinvergüenza, viene lo para robar, a esto hay que mandarle preso. La ñambe potiana. Comunicadores. Y eso enardece más a la gente. Y hoy cualquier chispita y ya hay quilombo. Y lamentablemente tenemos que volver a hablar de esto que ya lo hicimos muchas veces. Hoy, el día después de la pérdida de una joven vida. Bueno, envíen sus mensajes, denle like a este live y ya estoy leyendo sus comentarios enseguida. Bueno, a ver, y ahora ya esto va todo, ya está esto a la fiscalía, a la justicia, van a venir las declaraciones, se están buscando si hay alguien que filmó y todo esto. Qué notable que tengamos que estar hablando de esta cuestión, ¿verdad? Pero es una triste realidad a lo que ha sucedido. Y bueno. Buenas tardes, Salva, dice Lucas, ¿qué fue lo que pasó? No estoy enterado, ahí ya apliqué todo. Oh. Buen día, tío Salva, yo aún no almorcé, dice, yo tampoco. Buenas tardes, Salva, hola, Sebas, Cevitas. Qué triste lo que pasó, Salva, la falta de autocontrol y dimensionar lo que puede ocurrir si das un golpe a esa altura, dice. Y sí,
Hasta después vamos a decir, yo estoy convencido que por supuesto que no quiso matarlo. Pero, a ver, esa es la falta de autocontrol realmente, porque hay un problema y te va a defenderle a tu compañero y te va vos a agredir. Si de verdad vos querés, si tenés autocontrol, te va y le atajás, le sacás. Yo recuerdo una vez a Ayrton y un par de compañeros de su cabello le sacaban a su propio compañero y a los otros también, antes que pelearse. ¿Verdad? Yo recuerdo una vez en un partido de EXA, me fui a tratar de separarle a mi compañero que se estaba peleando ya entre dos, entre tres contra otro y con el árbitro y todo, y aligacé. Me pegó mi propio compañero tratando de separarle yo. No, la intolerancia es... Qué triste lo que pasó, Salva. Un acto de cobardía no se puede tapar ni si estás en caliente, tenés que detenerte a pensar, pero los pendejos de ahora no piensan, dice Lucas. Hola Luqui, ¿qué almorzaste? Nada todavía, qué suerte que pudiste llegar, che, nos honras con tu presencia, mi gran amigo, gracias Luqui. Usted a mí. Salva, aquí en Itagua hay un club que es más grande y popular y con más gente que el 12 de octubre, llegó otra vez a la final, ¿cómo debe hacerse para que esté en la intermedia? Dice, y bueno, y tiene que participar en el Nacional B y ganar el Nacional B para subir. Los padres grandes responsables también, Salva, dice Lucas. Tenía toda una vida por delante, muy joven el chico, dice Cevitas. Aquí en los clubes que no hay cámara, sí o sí, hay moquete, dice pero no solo para la violencia, sino para la negligencia de no tener un equipo médico en esos juegos. Además, seguro eran en horas muy calurosas, dice David. No hacía tanto calor tampoco. Se suelen pelear mucho, Salva, y la gente felicita, no se puede dar el visto bueno a la violencia. Claro que no. No, a ver, díganme nada. Hoy todo el mundo, pero vos entras en TikTok o en Facebook y hay peleas de maíz, hombre potillo, ya poponaza. Así tenés que garrotearle, ¿viste? Festejamos, aplaudimos. 40.000 reproducciones, 50.000 reproducciones. Por eso todo es el reflejo de la sociedad en la que estamos viviendo. Waldino, muchísima violencia, especialmente del interior, encima impunidad total, dice Jadi. Algunos boludos se van a descargar su ira ahí en las semanas. Por eso ya no juego torneo de barrio de ningún tipo. Los perros demasiado se desesperan y no se ganan gran cosa, dice David. Aparte, la gente que se mete jamás es para calmar y separar la pelea, sino a crear más problemas, dice Gus. Hola, Mark. Algunos boludos que se creen jugadores frustrados van y descargan su ira y frustración de la semana. No van para compartir, van para buscar pelearse, dice David. Ese es entre los grandes, ¿verdad? En este caso son chicos que están empezando. La gente tiene la culpa, Salva, dice Lucas. Buenas tardes, Salva. Es triste la situación que atraviesa el fútbol en tema de seguridad. Es una de las razones por la cual ir a presenciar deportes profesionales amateur se vuelve peligroso, dice Matías. Waldino dice, Salva, yo suelo ver en partidos de los chicos, principalmente en el fútbol sala, los chicos parece que solo se van para pelear y he visto y escuchado que los propios técnicos le dicen, háganse respetar de locales, ¿cierto? Leí que el culpable se metió nomás en el quilombo, no estaba jugando ni nada, o sea que quería hacerse el macho y pelearse con cualquiera, tiene 14 años, quién sabe qué va a pasar con él, dice Juan. Sí, él no estaba ni en la cancha. Los hinchas padres y la señora, tío Salva, dice Lucas, lo que más se meten también. La escuela de fútbol tiene que ser una escuela, Salva, y hacer charla como hacen de dopaje y juego limpio, dice Piri. Acá con la mayoría de las escuelas de fútbol ponen técnico para cobrarle a los mitaínos. Cierto, Salva, ponerle que te pelea, pero ¿cómo vas a patear a alguien en el piso, por favor? Dice Lucas. Una chica me dejó porque le dije que soy del club Chocali y me dijo que ese club le trae recuerdos malos, ahí le pegaban a su papá. Salva, algunos son jugadores frustrados y van a descargar su ira de la semana, no van para comprar. Bueno, ese ya leímos. De hecho, así es Independiente del Valle, tienen una academia también, dice Fabricio. Buenas tardes, Salva, qué triste realmente lo sucedido, pensé que fue por el interior, pero fue acá en zona terminal de Asunción, Club Boquerón, así es, Rodrigo. ¿Qué tal, Salva, qué pasó a la mañana? No llegué al directo, dice Alejandro. Lo loco es, Salva, que un partido antes de lo acontecido se estaba filmando la sub-19, según dijeron, y en ese partido ya terminó en moquete. El siguiente fue sub-15 y pasó lo impensado. Dice. Es bueno tener muchas finales, pero cero en organización, dice Damián. Poco se habla de lo que hizo Paul, el árbitro, haciendo el gesto de cuerno a algunos hinches. Como me enseñó alguien, si te metes a separar en una pelea gratis te van a pegar, dice Lucas.
Algunos sí que hacen TikTok con música de fondo de sus moquetes y tal, y pamalomita, y dice Rodrigo. ¿Qué pasó, Salvo? Ahora veo tu transmisión. Dice, cada domingo hay polo, árbitros. En la Liga J. Saldívar también se pelearon bastante a la sub-15 y le llegaron a noquear a uno. Lo peor es que no hubo ambulancia en ese momento y tuvieron que esperar para trasladarle, dice Alex. Y sí. Bueno, para los que entraron recién, un partido de uno de los tantos, eso también, por ejemplo, hay como 10 asociaciones de escuelas de fútbol. Categoría sub-15, una de las asociaciones de escuelas de fútbol, el Club Boquerón de Asunción, un club de barrio de la zona de San Pablo, contra el Nacional de San Bernardino. En la categoría sub-15 hubo una pelea casi al terminar el partido. Le pulsaron a 2 jugadores, entraron todos los otros, moquete aquí, moquete allá, brim, bram, brum, y uno de los chicos recibió una patada en la nuca y fallece un rato después en el hospital. O sea, en el hospital se confirmó su fallecimiento, ¿verdad? Pero de acuerdo a lo que dijo el técnico, ya prácticamente ahí. Encima recibe la primera y estando en el piso, 2, 3, 4 patadas más. O sea, por eso digo, acá la fiscal dijo hace rato, hay que identificar, o sea, quieren saber qué patada fue el que le mató. A mí qué carajo me interesa saber qué patada fue el que le mató. Todo lo que le patearon, preso. Ahora ordenó, visto reciéncito, que todos los que no se presentaban a declarar sean detenidos. Estamos hablando de chicos de 14 años. Chicos de 14 años, torneo de escuela de fútbol. Y estábamos nomás comentando que lamentablemente este tipo de situaciones, felizmente, la mayoría de las veces no terminan de esta manera, ¿verdad? Pero que lamentablemente peleas, y sobre todo entre los más jóvenes, se ha vuelto normal, entre comillas. El Interliga Sub-15 de la vez pasada, los torneos interescolares, intercolegiales en Asunción y en otros lugares, los torneos de fútbol de salón, de futsal, se vuelve normal que haya pelea. Y ahora todo el mundo se rasga la vestidura, ¿por qué? Porque hay un chico fallecido. No, que no había ambulancia, no, que porque lo van a golpear MOA, cómo van a habilitar esa cancha y todo eso. Bueno, ahí ya están las organizaciones que habilitan este tipo de torneos primero, ¿verdad? Repito, y me van a disculpar los dirigentes, soñadores, los esforzados, que quieren mantener un club, que quieren sacar adelante su barrio por los mitaí para alejarlo de la droga, todo lo que ustedes quieran, muy lindo, suena. Pero si no están dadas las condiciones, hay que ir eliminando clubes, hay que ir eliminando torneos. No se puede. No podés jugar un campeonato 13 partidos a las 3 de la tarde en una ciudad donde hay 70 policías nomás, de los cuales por supuesto que los 70 no trabajan al mismo tiempo. Y doy el ejemplo de mi pueblo. Y en casi todas las canchas ha habido, y estamos hablando de gente grande, imagínense, y los chicos, y yo todo lo que veo, los interligas, los torneos de fútbol de salón también, y en Asunción, en Limpio, en Altos, en Fernando de la Mora, en San Lorenzo, hasta en fútbol femenino, ni ya hay moquete. Entonces, acá no es la cuestión solamente de la tremenda cantidad de partidos que se juegan de cualquier torneo, torneo curé, como se dice, sino que es una cuestión ya cultural. Se normalizó todo este tema. Se normalizó. Bueno, Checo Pairamo todo un fin de semana muy pesado, ando perdido, Sala, dice Gustavo. Ahí ya expliqué todo de vuelta. Supuestamente la sub-19 que ya jugó fue el que le pateó, dice. Según las denuncias, es un chico de 14 años. No sé si jugó en la sub-19, pero... Hola, Sala, que tengan una excelente tarde para todos los que están acá. Bueno, onga, nomás hay que mantener. La fiscal le pide ambulancia en cada partido, ni los hospitales tienen ambulancia, dice Jadi. Así es. Eso es cierto, acá los ñembos técnicos le cobran nomás y se le hacen calentar y le hacen jugar nomás, ya nunca le enseñan técnica, dice Damián. Es lamentable lo que pasó, pero estos pibes son reflejos de la sociedad en que vivimos. Se empieza desde casa, la escuela, colegio, etcétera. Una mala decisión le va a marcar para toda la vida, dice Saúl. Y así es. Eso sería como una pelea en espacio público. Dice, ¿quién se hace responsable? Salva, no está bien regulado, eso parece, dice. Y al formar parte de un torneo
organizado por una asociación o federación, tiene que ser responsable esa asociación, esa federación, los clubes que participan, el local. La UFI por eso pidió incluso informe al Club Nacional y leí muchos comentarios diciendo le van a culpar al Club Nacional. No, la UFI lo que quiere saber es en qué sentido el Club Nacional juega un torneo con equipos capitalinos. Cuando que la UFI tiene su propio torneo, cada liga tiene su torneo sub-15, sub-17. Incluso ahora mismo está en pleno desarrollo un campeonato sub-15 a nivel nacional, de la cual participa la Liga de San Bernardino. Entonces, ¿qué fue este equipo sub-15 de un club que se fue a jugar allá? Claro, puede ser que sus jugadores que están en la selección son otros, para seguir en competencia. Los mitadistas quieren jugar nomás. Y muchas veces los entrenadores o los clubes, bueno, quieren jugar nomás. Entonces se pide un informe a la Liga de San Bernardino por qué este club de Samber juega este campeonato. Que para mí también tiene que estar regulado. Si es de una asociación de escuela de fútbol, este y lo otro, bueno, de la capital es una cosa, lo del interior tiene que... Pero vos me decís, no, pero en Cordillera no hay un torneo de escuela de fútbol. Sí, hay. Pero no todos juegan ahí, de repente, o sea, hay un montón de cosas. Un montón de cosas. Bueno, qué lástima, dice, hay presos Somitaí que participaron en la riña, inclusive los organizadores que dejan suceder esto, dice Gustavo. Salva, ¿qué tal? Ejemplo claro de violencia es el Samber Alto cuando juegan futsal de la ciudad mismo, incitan a la violencia entre ellos, dice, así mismo, y le dicen de forma feliz, normal, así mismo eso. Salva, yo recuerdo que escuela de fútbol era hasta los 13 años nada más, y hace poco implementaron eso hasta su 19, creo que no es buena idea que mezcla la edad, esa que mezcla de edades. Y el que se presentó a declarar fue para decir que él no fue, ahora a esperar qué pasa con los otros chicos, dice. Todos son culpables, a mí en la escuela de fútbol cuando tenía 13, no, y por eso está muy bien que se haya ido incluso con su padre, y que demuestre que no fue él, porque famoso, incluso primero, el primer informe decía que fue un hincha, que fue un hincha que fuera de la cancha que entró y no, después ya quedó, que fue un jugador del otro equipo. Todos son culpables, a mí en la escuela de fútbol cuando tenía 13 casi me mataron por una patada en la cabeza y el técnico le sacó solo la roja y el siguiente partido le hizo jugar otra vez y se ferchó. En la escuela de fútbol los técnicos luego no le dan importancia a las sanciones en el desarrollo de los niños. En mi caso el técnico era el tío del que me pateó, dice, de las horas. Buenas tardes, Salva. En el fútbol de salón, por ejemplo, como que se normaliza que los partidos terminen en moquete, los partidos nacionales sí o sí hay gresca, la gente luego incita a que pase, dice, sí. Y hasta mismos periodistas muchas veces, ¿eh? Y dirigentes. Hay algo así, los dirigentes lo dicen por los medios. Así como nos tratan allá, van a venir. O hay un quilombo, por ejemplo, en Alto y y lo mismo de Yutahina, UPICACU, Yutahina San Bernardino. ¿Sabes? ¿Pudiste escuchar algo de los audios de su grupo donde dicen quieren patear? No escuché todavía. Para mí que era amistoso, no torneo, y se gustaba, peor todavía. ¿Cuánto cuesta una ambulancia? Aseguró menos que un sueldo con vale incluido anual de los congresistas. Y se suena populismo, pero un problema más. No hay fondo para una ambulancia. Qué bárbaro, dice Joel. Y sí, yo creo que le calienta. Si ellos están a punto de aprobar su jubilación de oro. ¿Qué le calienta a ellos? No le calienta nada. Ellos, contarle que sus parientes, sus amantes y sus punteros entren, está todo bien. Hola Lisandro, Salva, yo por esta liga de barrio nunca me estiro ir a ver, siempre terminamos moquete campal, una pena, dice Huguito. Sí o sí, luego es tocada aquí y allá, una pena, dice Lisandro. Buenas tardes, tío Salva, ya pasando por las 3 plataformas, dice Marc. Gracias, Marc. Ahora parece que si no le matás a nadie no termina el moquete. Bienvenido, Luqui. Hola Salva, me conecto acá también para sumar los 15 usuarios que se necesita, dice. Gracias, Luqui. Bueno. Hola, loco. Salva, totalmente inaceptable este hecho que las personas estén por ahí quitándole la vida a personas inocentes. Después nos quejamos del por qué no avanzamos como sociedades. La supuesta seguridad que tienen que dar estos cotejos no existen. Por eso luego lamentamos estos casos, dice el loco. No solo con este caso, también con lo de los hinchas de Luque anoche en la previa Olimpia Luqueño. Hay que dar una seguridad buena de una vez por todas, si no vamos a seguir así. Que en paz descanse Ismael, nombre del chico, dice el loco. Ya pasé a pagar mi entrada con un like, Dios Salva, dice. Gracias, Martere. Bueno, realmente
Es una verdadera pena esto que ha sucedido y que tenemos que comentarlo, ¿verdad? Porque más bien yo quería agarrarlo del lado de la pena por un lado, ¿verdad? Sueños que seguramente se frustran. Él deja Altos para ir a Samber, seguramente algún amiguito le invitó, seguramente primer partido que jugaba. Además, ¿verdad? Bueno, no importa también si hubiese sido el número 100, ¿verdad? Pero es increíble esto que ha acontecido. No tiene ningún sentido porque a ninguna federación se le suspende, no hay multa, nada, termina ahí nomás, dice Adolf. No, cuando hay violencia suele haber multas, Adolf. Se soluciona todo con multas, así que Adolf. No se soluciona con sanciones. Mira, acá en Cordillera, por ejemplo, habitualmente lo que contaste, Altos San Bernardino, muchas veces KQP, Altos KQP Samber. Pero, ¿cómo se soluciona eso? ¿Vos pensás que juegan a puerta cerrada cuando le toca jugar de local? No, se les multa nomás. Se les multa a la federación, los mismos dirigentes, encantados pagan. ¿O vos pensás que los hinchas pagan? En cualquier país serio y cualquier federación seria, se le suspende y se le saca 2 años, 3 años a un equipo que hace esas cosas. Yo recuerdo cuando balearon el bus de KQP en Altos. ¿Qué pasó? Después vinieron a jugar la revancha acá. Se tuvo que hacer prácticamente toda una campaña acá que para el próximo partido que vino Alto, no sé si fue ese año o el año siguiente, para que acá no pase nada. No, impresionante. Yo pensé que era lo de Luque, que lo de Luque era peor. Hola, Buffy. Hay que hacer la seguridad con el fútbol en Inglaterra, o si no, van a esperar algo como la tragedia Hazel o Hillsborough para mejorar de una vez, dice Fabricio. Es bueno dialogar sobre esto, Salva, así se construye legalmente, dice. Lastimosamente, después de leer el diario del lunes, así estamos en varias cosas que pasan en el país, dice. Y sí, lamentablemente. En el interior del país, por eso yo ya no me voy a los partidos de la liga, dice. Casi siempre terminan peleando entre todos, ya la gente ya normaliza todo, no da gusto ir así, dice. Así mismo. Dice. ¿A qué se debe este título? ¿Es por el chico que murió en Barrio San Pablo? Sí, Daufi. Bueno. Ok. Una verdadera pena realmente. Una verdadera pena esto que ha sucedido. Y es noticia a nivel mundial. Noticia en varios medios del mundo, ya estoy leyendo. Y esto, incluso algunos medios internacionales lo tratan no solamente como lo de acá, ¿verdad? Sino que a nivel global, incluso de que este caso vuelve a poner en el foco el grave problema de la violencia en el fútbol juvenil. Y en otros países existe también este tipo de violencia entre jugadores, con los árbitros y compañía, pero ahí no te entra cualquiera a la cancha, ¿verdad? Suele ser distinto. Pero no podemos compararnos también. Ya le dije, nosotros no tenemos 70 policías para una ciudad de 70.000 habitantes. Imagínate. No. Bueno. Qué notable, che. Pudo ser tu hijo, pudo ser mi hijo, pudo ser tu hermano. En eso es lo que tienen que pensar cuando sucede estas cosas. Vos, papá, podés pensar que de repente tu hijo, por un acto de nerviosismo o mala educación, o porque vos luego le decís, che, de repente está cáncer, un potiana, y después puede terminar en la cárcel de por vida. Eso es lo que tienen que pensar un poquitito. Porque leo mucho también que no fue así, veamos, este y lo otro. Y con la mosqueta en la cancha, ve. Mala suerte nomás tuvo. Verás, sobre. Se normaliza. Se normaliza el tema, ¿eh?
Mala suerte nomás hubo, se leí 1-0. Entonces, qué mala suerte tuvo el Mitaí, porque el Mosquete siempre te dio y coge. Mosquete es una cosa, y conste que igual el Mosquete te agarra bien uno y te puede... El Mosquete, el boxeo, para eso está el boxeo, las artes marciales, en un ring, en un tatami, con reglas, con árbitro. Pues estas cosas no tienen reglas. Y bueno, una verdadera lástima esto que ha acontecido. Si hay algunos comentarios más para ir cerrando. Es muy triste que un partido haya muerto, ese Club Boquerón y Nacional, ¿verdad, Salva? Así es. Después se quejan de los partidos de primera, hay violencia. Dice, ¿qué portales se hicieron eco, tío Salva? Mucho, poner nomás. No hay medidas de seguridad hasta en un partido. Dice, es malísimo cómo puede llegar a mayores, algo tan simple. Dice. Y sí. También porque se hacen nomás por las cosas, pero puede tener 100 policías también ahí y empieza un mosquete entre los... Mientras la policía reacciona, viene un tipo y te prende una patada en la nuca. O en la 100. ¿Qué va a decir igual? Habiendo policía. Y hay ambulancia y te llevan la ambulancia igual. Ya. Si va a suceder, va a suceder. Eso es cierto. Pero no puede normalizar. Y decir, por ejemplo, que el Mitaí tuvo mala suerte nomás porque Mosquete siempre nomás lo hay en los partidos. Entonces no es fútbol, sí, hay Mosquete siempre. Hay gente que... Bueno. Si va a la cárcel de menores, estos van a salir delincuentes, dice Jadi. Ese es otro tema. Yo practiqué taekwondo y ni de joda te dejan moquetear totalmente de Bufi. Yo también, mi hijo también. Y solamente en el... Sí, lamentablemente tuvimos que participar en varios incidentes, pero tratando de separar. Muy pocos medios se están haciendo eco, dando la verdadera importancia. Es un escándalo, Neosalva, dice Cristian. Lamentable que la cultura del moquete esté tan presente y normalizada. Soy de barrio, pero justamente este tipo de cosas fueron las que en su momento hicieron que deje de interesar practicar fútbol, dice Emilio. Totalmente, Emilio. Yo antes me iba mucho a participar de varios torneos de barrio, pero nosotros en el torneo de barrio que... O sea, el Oratorio San Luis, por ejemplo, sí había 2 años eso ligado a suspensión si participaba de un... y en el exa del Monseñor, ¿cuántos fueron suspendidos? 6 meses, 1 año, multados. Después cuando tenían que volver otra vez, tenían que pagar otra vez fortuna si querían jugar. Se puede el asunto. Yo estoy en contra de los moquetes, dice Ufi. Una patada en la cabeza a la nuca no es moquete, es totalmente us. Hasta en la Olimpiada de primaria del colegio entre los padres se pelean si los hijos se crían viendo eso ellos así mismo. Así mismo. Cierto, hay medios deportivos que se olvidaron del tema hablando de boludeces de los árbitros en vez de dar importancia a esto. No, yo le puedo asegurar que si yo ponía hoy el título, acá por ejemplo, voy a hacer un título sensacionalista para que todo el mundo me escuche esta siesta. Ponía, por ejemplo, sigue el llanto de Cerro Porteño en contra de los árbitros. Ay, los cerritas, ¿qué llanto si estamos en nuestro derecho? Sí, le voy a decir. No, pero... y yo digo, pues, Cerro Porteño perjudicado por el arbitraje. Vamos, bla, bla, bla. 500 íbamos a estar hoy en simultáneo. Le puedo asegurar. Le puedo asegurar. O si pongo un título que... Olimpia ganó con un gol que debió haber sido anulado por falta de Arrúa. Los olimpistas me iban a matar y los otros de Cerrita me iban... Pero yo iba a tener 500 personas. ¿Verdad? Conste que para mí no fue falta de Arrúa. Para mí. Conste que, repito, para mí no reúne todas las condiciones para sancionarle penal a Libertad en eso que se protesta. Pero es que tantas veces se ha sancionado a favor de uno o a favor de otro, que tantas veces el criterio cambia de acuerdo al color de la camiseta y de acuerdo al torneo, de acuerdo al año, de acuerdo al referee, que entonces vos ya no sabes más cuál es lo que está bien cobrado y cuál es lo que está mal cobrado. Pero, bueno, nos importa más hoy qué dice Cerro Porteño sobre el arbitraje, o qué dice Libertad, o qué dice Olimpia. Pues los olimpistas también dicen, no, nosotros que pucha, todos los penales que ya no cobraron en este torneo. Y todos los penales que veamos, lo que no nos cobran. O sea, todo es la misma historia, el tema arbitraje. Pero les puedo asegurar que si yo ponía un título así exagerado sobre algo, o hasta realista, ponerle que yo piense
que roban a Cerro Porteño. Lleno de olimpista puteándome, lleno de liberteños puteándome y Cerrita diciéndome que, vean. Pero yo no soy así, me interesan cosas más importantes que un simple Olimpia Cerro o que un simple... Ya lo dije, el arbitraje paraguayo es un desastre. Hace rato lo dije, hace años lo digo. Hace años. Pero las cosas realmente importantes pues no importan. ¿Por qué? Como hablamos esta mañana también. ¿Por qué no hay tantos programas culturales en la televisión paraguaya? No vende, no le interesa a la gente, no tiene rating. Al no tener rating, no tiene auspiciante. ¿Y por qué no tiene rating? Porque a ustedes no les interesa, a la mayoría. Yo sé que a muchos de ustedes sí, pero que están acá, pero digo a nivel general a la gente. No le interesa. Le interesa ver un par de tetas siliconadas, un lindo culito en tanga, vendiendo algo, gritando, chimoseando, bailando. Eso tiene todo. Pero vos vas a hacer un simple documental sobre algo interesante e importante, no conseguí ni siquiera auspiciante. Pero hacer un programa puteando, gritando y compañía, vas a tener todos los auspiciantes que vos querés. O sea, ahí también ya. Pero ¿eso por qué es? Porque la gente quiere eso. Ese es el reflejo. Lo que ustedes ven en la tele, no es que la tele o la radio le educa a ustedes. Ustedes le piden, quiero esto. Bueno, ya lo hablamos también varias veces, pero... deberían ser sancionados y seguro que van a ser. No, van a... presos van a quedar algunos. Salva, hola Carlos. Los perros ni toman como una final del mundo, un torneo curé que debería ser de ocio, diversión y al final no sabes si vas a llegar vivo o no, dice Cristian. Sigue los lloros de los 25 para un título amarillista que también podés poner. Eso dice Dabu Fina, no digo yo, no pongan yo otra vez que yo dije Ina tal cosa. Salva el fútbol, debe cambiar de raíz esa idiosincrasia y costumbre de violencia que tiene, ni el referee se le respeta. Y vos ves el rugby o boxeo que son deportes de mucho contacto que no es así, así mismos, así mismos. Como mínimo 500 personas, dice Dabufi, sí, totalmente. Ojalá que no se termine todo en una semana y que él o los responsables paguen su culpa, dice Gus. Participé de un torneo en un sintético, por el tejido se alzan los perros y en el sintético es como si fuera un ring de boxeo, dice Carlos. Tarde o temprano esto iba a acontecer, a esto se le agrega mucha violencia verbal entre hinchas, veo esto en el interior, dice Jadi. Yo veo en la capital, veo en los torneos de barrio, veo en los torneos de fanáticos, veo en todos lados. El chico que mató al otro se presentó a la justicia, dice. Vamos a hacer un poco una vez nomás como prueba un título sensacionalista para probar, dale en la salva, dicen, para que no. Sí, a veces cosas que no digo y todo cortan y ponen como que yo dije de esa manera. Abundan los torneos de esa característica ahora, dice Carlos. Llorar por arbitraje al pedo, dice Dabufi. Cerro es un club europeizado, salvo las canchas, como dijo Vini, son muy lentas. Los hinchas deben dejar de lloriquear y pensar en el próximo partido, dice Dabufi. Lo lamentable es que solo si hay una víctima hacen algo para mejorar. Lamentablemente, lástima por el chico, dice Fercho. Yo sabía que dos se presentaron, pero para decir que ellos no fueron, dice Gus. Hola, Salva, vos sos un adelantado a tu época, legalmente es cierto, y te la hereda, dice York. ¿Qué pasó, muchacho, que me perdí? Y va a tener que leer Manterre Álvaro, o va a tener que escuchar de vuelta porque ya tengo que cortar. Muchísimas gracias a todos por su presencia. Nos reencontramos a las 18 horas probablemente, si no, mañana a las 7, en Salvando la Mañana, y a las 10:45 con el Mundial de Futsal, el partido de Paraguay contra Uzbekistán. Muchísimas gracias, que estén bien, nos reencontramos mañana. O tal vez, pongan la campanita, o tal vez a la tardecita.